Marcos, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 13 en principio. Así que usted tiene su Biblia, el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 13. Dice la Biblia: y pongamos atención a cada palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, 2 puntos: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros, es decir, a esos 12 y a los que estaban con ellos cerca, os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y después Jesús comienza a explicar. Vamos a terminar de leerlo todo mejor. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, porque oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 70 y a 100 por uno. Creo que todos hemos escuchado, probablemente si usted viene a una iglesia cristiana desde pequeño, todos hemos escuchado esa parábola y la conocemos, es la más conocida. Los chiquitos se la saben, siempre hablamos acerca de ella, y por supuesto que esconde una de estas verdades de la vida diaria. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos para los que nos acompañan por primera vez o recién se incorporan, y vemos acá una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Hoy vamos a hablar de semillas y terrenos, ¿ok? Y como les digo, cuando vienen estas verdades que las hemos oído una y otra vez, hay veces nuestros oídos tienden a cerrarse, pero como el Señor le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga, porque el que no entiende esta parábola, como dijo Jesús, no entiende lo demás. Así que pongamos atención, ¿verdad? Les digo que estamos en una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Jesús ha estado predicando ahí en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, ha estado predicando a multitudes, ha estado haciendo la obra en aquella parte norte de Israel, y en principio empezó predicando en las sinagogas, pero después de predicar en las sinagogas, pasó a predicar en las calles, a las orillas del mar, y ahora lo vemos predicando ahí en el mar, ¿cómo se llama? Sentado en un bote, ¿verdad? Y empezó esa predicación de una manera distinta. Y así como su modo de predicar ha ido cambiando de lugar, así también a partir de ahora
Jesús empieza a cambiar su estilo de predicación. Había sido confrontativo, directo con la gente, le había hablado a los sacerdotes y les había dicho las cosas de frente, y había creado toda una estela de dificultad alrededor de su vida. De hecho, la gente quería matarlo en este momento y un montón le seguían, como hemos dicho, le seguían porque querían sus milagros. Pero ahora la Biblia dice que empieza a enseñar por parábolas. ¿Y por qué estos cambios en el ministerio de Jesús? Creo que este mismo pasaje lo explica claramente. Pero como vimos hace 8 días, la gente alrededor de Jesús tenía diferentes opiniones acerca de él. Su familia cercana decían que estaba loco, que estaba fuera de sí, que había perdido la cordura totalmente. Desde Jerusalén viajó una comitiva, viajando 160 kilómetros hasta este lugar donde está Jesús ahora, para decir que Jesús, estos maestros de la ley opinaban que Jesús era un endemoniado. Como les dije la semana anterior, como ya no podían contradecir los milagros porque eran evidentes, entonces había que irse contra la persona. ¿Quién era esa persona que hacía los milagros? Y decían, bueno, es por el príncipe de los demonios que hace esto. Y había otro grupo que le seguían escuchando, tratando de entender. Aquellos que querían poner su voluntad y su corazón en las palabras del Señor. Y entonces a estos que le reconocían como Señor, Jesús dijo, mire, estos son mi familia, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Recuerdan esta enseñanza de la semana anterior? Entonces Jesús tiene ahora esta situación y empieza a cambiar su forma de explicar la Biblia. Había un pequeño grupo de gente que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Dice el versículo 10 de que acabamos de leer: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron por la parábola, que nos explicaran. Estos 12 más un grupo de cercanos a ellos, el Señor les estaba declarando las cosas por parábolas y se las explicaba. Ellos estaban cerca, estaban en comunión, ellos eran enseñados por medio de la parábola. Pero había otro grupo de gente, el más grande, que escuchaban la parábola. No eran discípulos, no estaban abiertos a entender de qué se trataba, andaban buscando su milagro. Y no es que el Señor los colocara afuera y dijera, mire, ustedes no se pueden salvar, sino que el Señor lo que hacía era que Él explicaba para que aquellos que tienen oídos para oír, escuchen. Y aquellos que no quieren escuchar, entonces de alguna manera también el juicio viene sobre ellos. Y entonces la Biblia dice que Jesús empezó a hablar en parábolas. Básicamente una parábola significa literalmente un relato en el que yo coloco una verdad que quiero enseñarle a las personas por medio de una comparación, de una ilustración. Y el Señor Jesús era experto en esto, experto en explicar con parábolas, una ilustración, una historia del día a día. Y en esa historia el Señor llegaba y metía una verdad espiritual. Y entonces el que tenía oído, escuchaba. Y Jesús da estas parábolas, como les digo, para hacer un filtro en su comunicado. Para hacer un filtro en que aquellos que lo estaban siguiendo con un corazón sincero, que tenían un corazón dispuesto, que querían obedecerle, que estaban reconociendo en él al Mesías, pudieran entender de qué estaban hablando. Y para los otros, que no tenían esa sed de conocer, solamente entendían que Jesús había enseñado. Y esta gente iban a escuchar a Jesús y estaban ahí y decían, y mire, ¿y qué enseñó Jesús hoy? Él enseñó acerca de un señor que hacía una siembra en 4 tipos de terrenos. Eso decían estas personas. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Qué enseñaron? Predicaron hoy sobre la parábola del sembrador. Pero ¿qué hay de fondo? Y además, esta forma de hablar con filtro, a usted le han dicho que no tiene filtro, tal vez para hablar, pero esta forma de hablar con filtro es también una manifestación del juicio de Dios. Si usted lee Isaías, desde Isaías decía, hablando el Señor, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. De alguna forma el juicio de Dios viene cuando hemos cerrado nuestros
oídos. Y recuerdan la semana anterior que hablábamos del pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona, que es simplemente cerrar nuestros oídos a la verdad de Dios acerca de Jesucristo. Entonces, Jesús está enseñando y Jesús es el maestro. Dice ahí que empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente y entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y cuando uno piensa en esto, uno se imagina el mar con todo el ruido y uno dice, ¿y cómo? Qué difícil, ¿verdad? Qué vocerón tenía Jesús para que estando en el mar, sentado en una barca, la gente le escuchara. Varias cosas. Los maestros que enseñaban a Israel se sentaban. No era de pie que enseñaban sentados. Una señal de autoridad. Lo otro es que él estaba en la barca. Recordemos que más que un mar de Galilea es un lago. Se llama mar de Galilea por el tamaño. Pero entonces ese ruido incesante de las olas no es el mismo. Eso es solamente como un detalle. Pero ahí estaba Jesús enseñando estas historias de la vida cotidiana. 2000 años después, cada clase de niños enseñan esta historia y todo el mundo se sorprende. Todavía hoy, como en este momento, estamos enseñando esta historia que parece sencilla, pero cada vez que uno pone los oídos atentos a escuchar, encuentra frescura, encuentra verdades espirituales que pueden llegar a tocar el corazón de las personas, porque involucra nuestra vida diaria. Ahora imagínense en aquel tiempo, hoy usted y yo de agricultura probablemente lo más que sabemos es que vamos a la feria, ¿verdad? Pero en aquel tiempo las personas, ese era su mundo, era el día a día de ellos. Es como estar hablando hoy de redes sociales, es como estar hablando hoy de, ¿qué les diría yo?, de computación, que la gente trabaja en eso, es algo del día a día. Y entonces estos ejemplos hacían que la gente rápidamente conectara con la historia. Y las parábolas, las enseñanzas de Jesús, rápidamente lo llevaban a uno también a posicionarse frente a lo que estaba diciendo, a decir, ¿en qué me parezco yo? Y hablando acerca de la enseñanza de hoy, uno podría preguntarse varias cosas. ¿Qué tipo de tierra o qué tipo de terreno soy yo? Otra pregunta válida totalmente esta mañana es, ¿yo estoy dando fruto o no estoy dando fruto? Y si estoy dando fruto, ¿qué cantidad y calidad de fruto estoy dando? Y yo creo que si solamente termináramos aquí con la lectura del texto y hiciéramos estas 3 preguntas, usted y yo tendríamos ya suficiente material para pensar. Y el Señor nos está hablando hoy de una parábola, la parábola del sembrador. Aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y si usted ve, es una parábola que viene bien detallada, porque hay unas que Jesús no las explica. Pero esta parábola en Mateo, Marcos y en Lucas, Jesús la explica. Y Jesús no solamente la explicó, y el Espíritu Santo permitió que se transcribiera en la Biblia para poder enseñarnos a nosotros los detalles. Y Jesús dice aquí en el versículo 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si yo entiendo bien el español, esta parábola ilustra principios para que todos podamos entender cómo funciona el reino de Dios, para que podamos tener una idea de cómo cada uno de nosotros representa algún tipo de terreno, para que nosotros podamos darnos también a la idea de saber si somos buenos oidores. Y otra cosa, antes de empezar la parábola, es que el Señor dice que les va a enseñar el misterio del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Pregunto. ¿Qué es un misterio? Eso es un misterio, le dicen a uno. Algo oculto, no es un misterio. Y siempre un misterio es eso, algo oculto. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es cierto que un misterio es algo oculto, pero enseña la Biblia que es un misterio, que es algo oculto en el pasado, pero que ahora nos es revelado. Entonces nosotros podemos entender en la Biblia que el misterio es algo que Dios nos está revelando, en este caso que Jesús quiere enseñarnos. Solamente como punto de comparación, manteniendo ahí su dedito en el libro de Marcos, vayamos a Efesios capítulo 3 versículos 8 al 10, para que entendamos qué es un misterio en relación con el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Un misterio es algo escondido, un misterio es algo inaccesible para mí, un misterio es algo que yo no puedo nunca entender. La Biblia dice en Efesios capítulo 3 versículos 8 al 10, que Pablo tenía un trabajo, un ministerio entre los gentiles, y él dice, a mí,
que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo dice, mire, a mí me es dada la gracia de poder explicarle a la gente el misterio de la iglesia, que la gracia de Dios puede llegar a judíos y a gentiles. Eso era lo que estaba explicando Pablo. Y en el caso de Jesucristo es el misterio del reino. ¿Recuerdan ustedes? Y lo tenemos todo claro y lo hemos hablado miles de veces. Israel en este momento está siendo subyugado por el imperio romano y entonces ellos están orando, pidiendo, clamando, ayunando para que venga el Mesías. Y ellos esperan un rey que venga a gobernar sobre un trono al estilo de David, que sea un rey poderoso, que los saque totalmente de esa esclavitud, que imponga su reino, un reino físico, material. Y el Señor empieza diciéndonos aquí que su reino, ¿sabe dónde es? En los corazones de las personas, que es un reino espiritual. Él nos está enseñando un misterio. Y la segunda cosa que nos enseña en este misterio es que este reino que se iba a establecer en los corazones de las personas no era solamente en el campo de cultivo de Israel, sino que en el campo del mundo. Porque no dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si usted ve este pasaje en Marcos 4, Marcos recoge 3 enseñanzas de Jesús sobre el reino en ese mismo capítulo. Y todas tienen que ver con semilla. 3 parábolas. La parábola del sembrador, versículo 5 en adelante. La parábola de el crecimiento de la semilla, versículo 26 en adelante. Y la parábola de la semilla de mostaza. En la parábola que vamos a ver en algún tiempo de la semilla que crece, es que nosotros no entendemos cómo es que el evangelio crece en la gente. No sabemos. Usted puede llegar y predicar a una persona, y le dijo que no, le tiró la puerta y dentro de 3 años usted se la encuentra convertida, ¿verdad? Algo pasó en su corazón, la semilla quedó sembrada. Pero también la parábola de la semilla de mostaza nos enseña cómo funciona el reino, cómo es una semilla chiquitica y de un pronto a otro se extiende y da cabida para todas las personas. Y la parábola del sembrador, que es la de esta mañana, tiene la intención de mostrarnos cómo son los corazones de las personas y cómo Dios llega al corazón de las personas. Y ahora sí, todo esto es el preámbulo para empezar a hablar de la parábola. Y la parábola empieza ¿con quién? Con un sembrador. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces la Biblia habla de un sembrador. Yo creo que nada más malo para poner el visual que yo, pero bueno, un sembrador, ¿verdad? Parezco sembrador, seguro que sí, ¿verdad? Pero es el sembrador y dice que la buena semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. Él está diciendo, ese soy yo. Ahora que les hablé del sembrador, ese soy yo. Entonces, también es cierto, porque Él nos dio una comisión de seguir con su misión, de que cualquier hermano que ande en la calle compartiendo su fe, que cualquier pastor, misionero, evangelista que está predicando la palabra de Dios es también ¿un qué? Un sembrador. Hay oportunidades para sembrar la semilla. Y dice Marcos capítulo 4, versículo 14, que el sembrador es el que siembra la palabra. Pero usted no siembra la palabra, sino que lo que siembra es sus propias doctrinas, lo que usted está sembrando son sus propias ideas. Usted en realidad no es un sembrador, usted es un intruso, ¿verdad? El sembrador es el que siembra la palabra. Y se me estaba perdiendo hasta hoy en la mañana releyendo, creo que la enseñanza principal. Dice ahí el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador, el Hijo del Hombre, y también cualquiera que siembra la palabra. He aquí el sembrador, ¿qué dice la Biblia ahí? Salió a sembrar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante en esta historia? ¿Qué es lo más importante? ¿La tierra? ¿La semilla? ¿El sembrador? ¿Qué es lo más importante?
que el que sembraba salió. Imagínense que yo tenga el título de agricultor. Yo soy un sembrador. Usted llega a mi casa y hay un título ahí grande que dice que Francisco Arroyo cursó el curso intensivo de sembrador, ¿verdad? Durante 6 años. Pero yo estoy tirado viendo tele todo el día. Yo soy un sembrador. De título, ¿verdad? Pero si el sembrador no sale, no pasa nada. Si el sembrador no sale, la semilla se muere. Si el sembrador no sale, no hay fruto. Si el sembrador no sale, la tierra sigue siendo igual. Entonces hay que salir, ¿verdad? Eso es una verdad que hasta hoy en la mañana estaba reflexionando sobre ella. Hermanos, el sembrador salió. El Hijo del Hombre vino hace 2000 años y estamos viendo su historia acá en Marcos. Salió, dejó su trono, dejó el cielo para venir a sembrar. Eso fue lo que pasó. Salió a sembrar. La segunda cosa que hay aquí es que hay una semilla que sembrar, ¿cierto? Hay una semilla. Y la semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que sembró, ¿qué? La palabra. El sembrador es el que sembró la palabra. La semilla es la Biblia. Entonces, el reino de Dios comienza cuando el sembrador agarra sus semillas y empieza a sembrarlas. No se las voy a tirar. ¿Alguien? No, se las tiro, no. Vean, esas son unas semillas, ¿verdad? ¿De qué son? De aguacate prehistórico, ¿verdad? De colores, ¿verdad? Es que algo que se viera. Esas son semillas. El sembrador salió, cogió sus semillas y las fue a sembrar. Y esa semilla es la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo acá. Y todo el reino de Dios, la salvación suya, el que haya una iglesia, el que haya un cuerpo de Cristo, comienza cuando alguien toma la palabra de Dios, la semilla, y la va a sembrar. Y nosotros podemos confiar, hermanos, en que más que cualquier invento humano, cualquier estrategia que tengamos, si vamos a hacer un juego de pólvora, si vamos a poner una feria, si vamos a hacer un show de lo que fuera, todo eso es bueno para atraer personas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿qué es lo que cambia el corazón? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra. Si no hay una palabra de Dios para que alguien le predique, lo que le está predicando es una religión. Pero si lo que predicamos es la palabra de Dios pura, entonces ahí está ella trabajando. Y la Biblia, la semilla, la palabra de Dios, la semilla de Dios, tiene vida en sí misma. Tiene vida en sí misma. Recuerdo ese pasaje de Génesis, ahí en el principio del relato de la creación, cuando Dios, dice la Biblia, cómo creó los cielos y la tierra, y cómo creó cada cosa según su género y según su especie. Y dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda la planta. ¿Qué es lo que da la planta? ¿Qué es lo que da la planta? Una semilla. Imagínense que eso es una semilla de aguacate, tal vez. Planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. La semilla produce un árbol. El árbol produce un fruto. ¿Y el fruto que tiene adentro? Semilla. Y eso es una semilla según su género para que se pueda multiplicar. Y os serán para comer. Entonces, hermanos, en la Biblia tenemos la semilla trabajando. Dice Primera de Pedro que nosotros somos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Por quién? Por la predicación de Juan Carlos, por la predicación de Fran, porque hicimos una buena actividad en Navidad. No, nosotros somos nacidos, renacidos por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el poder que no vemos de la palabra de Dios, pero que lo notamos en la vida de la gente que tiene un corazón dispuesto. Notemos en esta historia que el sembrador es el mismo para todos. Notemos que la semilla es igualmente buena en todos los casos. ¿De qué depende que hayan diferentes resultados? Es una pregunta. ¿De qué depende? Mientras usted pregunta, aquí dicen que del terreno, ¿qué más? Del corazón, por supuesto, que el terreno es el corazón. El resultado depende, el rendimiento depende, la eficiencia depende
de lo que hay en el corazón. El terreno es el corazón. Y la Biblia nos habla de 4 tipos de suelo, 4 tipos de corazones, como decía Randall aquí. El suelo o el terreno claramente es el corazón humano. Y se distinguen 4 tipos de terrenos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Entonces ustedes van a ser los que están junto al camino, hermanos, lo siento, ¿verdad? Hay gente que tiene un corazón junto al camino. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Resulta que hay un terreno de cultivo que yo tengo, que es todo esto, y hay un camino donde yo paso para poder empezar a sembrar. Este terreno, este camino es duro, y a la par hay un terreno que podría ser de cultivo, pero que no está trabajado. Todas estas 3 filas las he trabajado, digo yo. Han sido trabajadas, ¿verdad? Han sido aradas, han sido cultivadas, han sido, ¿cómo se llaman? Abonadas, ven, los que saben, saben. Han sido abonadas, pero aquel terreno de allá no ha pasado nada. El sembrador salió a sembrar el camino y una parte por el viento, una parte porque, no sé, se fue, cayó ahí, de ese lado. Pero dice la Biblia que ese terreno no fructificó. El otro terreno está listo para el cultivo, tiene diferentes características como vamos a ver ahora, pero ha sido preparado, limpiado para recibir la semilla. Pero este otro terreno es el terreno natural. Ese terreno es silvestre, sin arar, duro. Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Pero hay gente que está junto al camino. No está en el camino, sino que está junto al camino. Y yo le pregunto, ¿dónde está usted hoy? ¿Está usted junto al camino? ¿Está cerca? Tal vez ha escuchado la palabra de Dios mucho tiempo. Tal vez fue criado en un hogar cristiano. Tal vez disfruta las predicaciones, la palabra. Pero, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás en el camino del Señor? ¿Sos parte del terreno de Él? ¿Y sabe cuál es el problema de ahí, de esta área, de estas hectáreas que están acá? Porque la semilla cae. Pero dice la palabra de Dios que ella fue hollada. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Cuando dice hollada, creo que es en el libro de Lucas, ¿sí? Fue pisoteada. Hollada significa pisoteada, menospreciada. El que menosprecia la palabra, el que vez tras vez la palabra de Dios llega a su vida, toca su corazón, ha sido enseñado, los mensajes se los sabe de memoria, pero no tiene una actitud correcta hacia la palabra de Dios. El que la menosprecia, el que la pisotea, usted menosprecia, pisotea algo que no le gusta, una cucaracha que pasó ahí, usted la pisotea, algo que no, qué asco eso, usted lo pisotea. Pero si usted no tiene, si no le da a la palabra de Dios su espacio, si usted la pisotea con odio, entonces la palabra de Dios no va a trabajar en su vida. Dice la Biblia que ahí es hollada y arrebatada, quitada por las aves del cielo. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Claramente la Biblia aquí lo menciona, es Satanás, el diablo. Porque hay un enemigo en la vida espiritual que no desea que la palabra de Dios fructifique, que la palabra de Dios eche raíces, que crezca. Ese terreno está duro, la semilla no puede introducirse en la tierra, ella queda en la superficie y como no tiene raíces, ¿verdad? Entonces hay un enemigo espiritual que no desea que la palabra llegue a su corazón, que se afiance, que eche esas raíces poderosas. Y entonces, antes de que pase de su cabeza, de su pelo, a su cerebro y a su corazón, antes de que eso suceda, vienen las aves del cielo, rapiñas, y cogen y se la llevan. Es arrebatada. Es arrebatada. Ese terreno, como les digo, es duro. La semilla no puede hundirse en el suelo. Entonces las aves la encuentran y dicen, aquí está. No vamos a poder tocar esas otras porque ya están ahí sembradas, pero aquí, que no ha echado raíces, es el momento oportuno. Eso hace referencia a las personas también insensibles. Es una tierra donde han pasado muchas personas que está endurecida, que muchas veces han rechazado la palabra de Dios y entonces el corazón se endurece. ¿Sabe, hermano? Como lo vimos la vez pasada también, la conciencia de uno puede ser bloqueada por el pecado.
Cuando usted recibe la verdad vez tras vez tras vez y usted dice no, 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 su corazón se bloquea. Y como dice en el libro de Crónicas, hablando del pueblo de Israel cuando es llevado cautivo, dice hasta que no hubo ya más remedio. ¿Recuerdan ese pasaje? Dios les habló un montón de veces hasta que no hubo ya más remedio. Y hay veces no hay remedio. Pero qué bueno que hoy, si usted está aquí, es porque Dios le está dando oportunidades, porque todavía hay remedio para usted y para mí. Amén. Hay otra parte que es gente que cayó en terrenos empedrados, un corazón entre piedras. Digamos que son ustedes. Jesús compara este terreno con un terreno que tiene una parte de tierra y tiene una parte de piedra. Entonces, las raíces igualmente no pueden profundizar más allá de la superficie. La consecuencia es que esas raíces ahí están y cuando viene el sol, dice aquí la palabra de Dios, no tengo que inventarme nada, simplemente dice que cuando viene el sol, la raíz se quema y se seca. Entre pedregales quiere decir que la tierra es poco profunda, que hay un montón de piedras que no dejan llegar los nutrientes, que no dejan llegar la humedad ni el agua. Empezó a germinar, la semilla cayó ahí, empezó a echar sus raíces, pero pronto se quemó. Y como bien dice Jesús, son las personas que reciben superficialmente la palabra, emociones y sentimientos, qué bueno, pero no tienen raíces profundas. Y cuando viene la oposición, la persecución, entonces vuelven al mundo. Dice Lucas capítulo 8, versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía humedad, ¿verdad? Y podemos hacer miles de símiles con la humedad, pero lo importante es que la humedad es necesaria para que se alimente. Y Jesús dice que esta semilla que cayó en este terreno no tenía humedad, no tenía raíces profundas, no tenía raíces que pudieran sostenerlo. Acabamos de ver ahí en estos huracanes tremendos en la Florida, estos lugares, ¿verdad? Escenas como estas, ¿verdad? De esas palmeras que están ahí, y uno dice, pero ¿cómo se sostienen? Se caen edificios, un bote lo andan de un lado a otro, los carros vuelan, y ahí están las palmeras. Se hacen para todo lado, pero tienen una raíz profunda, y también tienen la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a las condiciones. Yo he dicho muchas veces, y creo que también he experimentado otras tantas, que las pruebas revelan nuestro corazón. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Las pruebas le dicen a uno quién es uno y dónde está. Las aflicciones, las persecuciones, las tribulaciones hacen, como dice aquí la palabra, dice que uno tropieza. Y cuando uno tropieza, lo que hace es que se aparta. Y cuando se aparta, finalmente se aleja del camino. Es un proceso. Es un proceso que todos hemos experimentado. ¿Lo ha experimentado usted en la práctica? ¿Va usted caminando por la calle y se mete el pie en un hueco? ¿Verdad? Y se va uno ahí. Cae, todo el mundo le pregunta, Señor, ¿cómo le fue? No, nada. Y después llega a la casa ahí gateando, ¿verdad? La gente viene caminando bien. La gente en la que ha sido sembrada en este terreno, que tiene pedregales. La gente que ha sido sembrada ya germinó, viene caminando bien, pero de un pronto a otro hay un golpe en la vida. Una tentación con la que nos tropezamos. Una mujer, un hombre que llegaron ahí. Un problema, un desamor, una pérdida, una enfermedad, una decepción, la codicia, una botella mal puesta, no sé, lo que usted quiera. ¿Qué lo va a hacer tropezar a usted? Y esta gente que están dando fruto, que están germinando, empiezan a dar tumbos y un pronto a otro caen en algún lado. Y tropezar es perder el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio se mantiene, ahí hay un sistema en los oídos, usted conoce todo ese sistema, ¿verdad? De equilibrio, pero cuando perdemos el centro de gravedad, cambia hacia un lado o hacia otro y hace que caigamos. Por eso la Biblia dice que nuestra mente debe ser renovada por el Señor. Debemos tener nuestra mente anclada en el Señor y renovada.
Y caemos, nos apartamos, ya no hay entusiasmo, no hay gozo, dejamos de sentir el amor por las cosas del Señor, nos distanciamos, nos alejamos conscientemente y cada vez más de las cosas del Señor, de la iglesia, de la palabra de Él, de su comunión con las personas. Y nos alejamos un paso a la vez. Pero sabe, llega el punto en que tenemos un punto de no retorno. Y no me refiero a una distancia física, sino a una distancia espiritual. Y en sentido contrario también funciona, ¿verdad? Cuando estamos más cerca de las cosas del Señor, estamos más protegidos de caer en estos problemas. Y hay un tercer grupo, que es un corazón entre espinos. Un corazón junto al camino, un corazón con pedregales y un corazón entre espinos. Otra parte, dice la parábola, cayó entre espinos. Vea lo que dice aquí. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El corazón entre espinos. La semilla cayó, la semilla buscó tierra, germinó perfectamente, empezó a crecer, pero resulta que ese corazón, esta tierra, no había sido bien limpiada y ahí habían algunos espinos, algunas semillas de espinos que empezaron a crecer juntamente. Esas semillas de espinos nacieron juntamente con ella. Dice Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. No estaban ahí al principio, nadie los vio, pero cuando empezaron a germinar y a crecer, ahí fue evidente que ellos salieron. Y por supuesto que hay un montón de cosas que usted entiende que hacen que desplacemos el lugar del Señor en nuestras vidas y que ahogan la palabra. Los intereses, las preocupaciones, las personas ansiosas, nerviosas, que están constantemente en tensión, preocupadas por lo que pasa. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo nos vestiremos? Por supuesto que estas cosas ahogan. Y la Biblia habla acá de las riquezas. Si usted está interesado en las riquezas, si usted está con un corazón codicioso, dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al Señor. Y la cual persiguiendo a algunos, ¿qué dice la Biblia? ¿Fueron qué? Traspasados de muchos dolores. ¿Cierto o no que las riquezas pueden llegar a desviar, a ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones? El deseo de otras cosas, gente inquieta yendo de un lado para otro, que no puede permanecer en un solo sitio, echar raíces. Y el Señor nos dice que esas semillas se ahogan. Creo que lo tengo acá, Mateo capítulo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero vean, ¿qué dice la Biblia? Léanlo conmigo. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está el diablo quitando la semilla. ¿Qué es lo que la está quitando? El afán de este siglo. Por supuesto que hay un gobernador de este siglo. Está su obra. El engaño de las riquezas. Y como veíamos un día de estos en las clases de consejería bíblica, Primera de Juan nos dice que hay 3 tipos de pecados. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estas 3 cosas lo atacan a usted y me atacan a mí por igual. Y estas 3 cosas hacen que la palabra de Dios, que fue sembrada con esfuerzo, con trabajo, que creció, que agarró los nutrientes, de un pronto a otro termina estrangulada. Por cierto, me está llegando a la idea en este momento. ¿Qué es ahogar a alguien? Ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es ahogar? Es quitarle el aire, ¿verdad? Para que respire y que no pueda vivir. Y hay cosas que nos quitan el aliento, ¿o no? Hay cosas que nos quitan el para bien y para mal, ¿verdad? Yo espero que a usted le quite el aliento su esposo, su esposa. El buen aliento de amor, ¿verdad? Espero que le quite el aliento. Pero hermanos, hay cosas que afectan nuestras vidas. El afán de este siglo,
el engaño de las riquezas. Vivimos en un tiempo de afán. Creo que la semana anterior había una semana, creo que de la salud mental, porque hay una epidemia de salud mental. Y vivimos en tiempos difíciles. Y todas estas cosas relacionadas con el afán y con la ansiedad, con la preocupación, hacen que la gente, aunque tenga una buena semilla, aunque tenga una semilla sembrada en buena tierra, se ahoguen y entonces no somos productivos, nos volvemos intrascendentes. Vivimos bajo la tiranía del reloj. Yo siempre lo digo, hace 2000 años, hablar de que uno debe buscar el reino de Dios y su justicia y que las cosas serán añadidas, yo siempre digo que esa vida era mucho más simple, mucho más tranquila. Habrá que vivir ahí, ¿verdad? Y probablemente siempre seríamos ansiosos, porque ahí siempre hay distractores, ¿verdad? Pero en este tiempo, que el tiempo nuestro parece que pasa más rápido, que hay tanta dificultad, tanta información, hace que nosotros reaccionemos ante las cosas. Las riquezas de este siglo, como les digo, les repito, es un problema. Y vivimos en un mundo de comparación y un mundo de envidia, ¿cierto o no? Más ahora que están todos los medios sociales, entonces la gente lucha por salir en una publicación para que vean dónde estoy, para que vean que me comí, para que vean que me desayuné. A mí qué me importa lo que usted se desayunó. Pero yo lo tengo que poner y entre más gente le dé like, ¿verdad? Qué bien que estoy. Seguramente los 2000 que le pusieron like a su foto ahí subido en una torre en Nueva York, todos están diciendo, qué bueno que ese hermano fue para ahí. Tal vez le pondrán un like, pero en su mente y su corazón está en otro lado. ¿Qué estará haciendo ese para estar ahí? Hermanos, este mundo es un mundo complicado, es un mundo de apariencias, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. La gente invierte, gasta por aparentar lo que no es. Y uno debe estar contento cualquiera que sea su situación. Es cierto que es fácil decirlo. Es cierto que es más difícil vivirlo. Hay circunstancias de circunstancias. Pero eso no depende del dinero ni de las comodidades. Yo conozco, he visto personas que tienen mucho dinero y son apacibles, tranquilos y no tienen problemas, ¿verdad? Con la envidia ni con nada. Son ellos y ya están. No son orgullosos, son humildes. Y he visto gente que no tiene dinero, que es más orgullosa y más vanidosa también. Entonces no se trata de tu cuenta en el banco, sino de dónde está tu corazón, ¿verdad? Y aprender a disfrutar, a aprovechar lo que Dios te da. El símbolo de este siglo, hablando de este terreno que está aquí, el símbolo de este siglo es vivamos la vida desenfrenadamente. Solamente hay una vida y hay que vivirla al máximo, ¿verdad? Y como hemos dicho, el hedonismo, que es esa corriente de vida filosófica que dice que uno debe buscar el placer a toda costa, que eso es el todo del hombre o de la mujer, nos gobierna. Entonces hay que probar todo, hay que vivir la vida sin ningún reparo moral. Todo lo que me produzca placer, yo tengo que hacerlo. Es una vida centrada en mí mismo, una vida centrada en mi humanismo. Esa es la marca de la sociedad, esa es la marca en la que yo creo que vivimos en un tiempo, en este tiempo la iglesia. Un terreno que nos ahogan los espinos. ¿Cómo tratar con un terreno lleno de espinos? Bueno, eso es otro tema, pero Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que te afanan y te ahogan, serán añadidas. Entonces el principio, independientemente de lo que uno pueda explicar y enseñar acá, es amar al Señor con todo el corazón. Si usted lo ama con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, usted y yo vamos a hacer un terreno fértil para que los espinos que llegan, que están ahí, no nos ahogan. Y por último, hay una buena tierra. Hermanos de acá, ustedes son una buena tierra, ¿verdad? La palabra de Dios puede crecer en cualquier terreno y dar el fruto deseado, no, solamente aquí. Cuando cae en buena tierra y da buen fruto. ¿Y cuáles son las características de una buena tierra? De acuerdo con esta enseñanza, con esta parábola. Es el corazón. Yo tengo un buen corazón. Viera, cada vez que cantan, yo lloro en la iglesia.
Mira, si yo tengo buena tierra, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo estoy apuntando todo y no se me va nada. Mira qué bueno que soy para eso. ¿Saben? La Biblia nos habla de 4 ingredientes en estas parábolas. Dice que una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues su fruto creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Las características de una buena tierra es que oye la palabra de Dios. Pero no solamente la oye, la entiende. Entender es procesar, entender es que eso pase de la mente al corazón. Entender es ocuparse por ver cuál es el significado. Además de eso, es una tierra la tierra recibe la palabra, la semilla, la recibe. ¿Cuántas veces hay personas que oyen y entienden, pero no reciben? Porque tienen un corazón, no, eso yo no lo creo. No. Yo pienso diferente. Es que mi abuelita decía que tal, ¿verdad? Pero el corazón que recibe la palabra, yo creo que la palabra contraria a recibe sería repele, ¿verdad? Tal vez, no sé. Pero creo que me sirve para ejemplo. Una tierra recibe y otra repele. Usted sabe que la semilla es buena, pero yo no la quiero para mi vida. Yo no quiero eso para mí. Es que eso viene contra gustos y deseos que yo tengo. Eso viene contra intereses personales. Eso viene contra algunas metas que yo me he trazado. Entonces, qué bueno, Fran, qué bueno. Siga predicando porque es bueno oír. Qué dicha que la gente, yo entiendo todo. Mira, me sé que hay 6 o 7 dispensaciones. Sé que hay 3 grupos a los que la Biblia habla, que son a los judíos, a la iglesia y a los gentiles. Yo me sé toda esa parte. Estuve 6 años en el instituto. Pero si no recibe uno la palabra para que lo cambie, para que la palabra de Dios lo cambie a uno, tiene que llegar a la tierra, tiene que echar raíces, tiene que germinar. Ahí empieza a radicar la diferencia. Que la palabra sea buena, debe ser, hay que añadir este verbo, recibir. Dejar que la palabra entre en nosotros, la dejamos fluir, no le ponemos obstáculos. Y cuando la palabra de Dios empieza a sembrarse en nuestros corazones, ¿sabe qué pasa? Los cambios empiezan a ocurrir. Cuando usted deja que la palabra de Dios trabaje en usted, cuando usted la oye, la entiende y la recibe, usted entenderá y empezará a decir, mira, ya no uso aquellas palabrotas tan a menudo, de vez en cuando, pues ya no tanto. Ya mis intereses cambian. Ya empiezo a pensar diferente. Ya aquellos amigotes con los que yo iba todos los fines de semana, pues no es que no los quiero, yo los amo, son amigos míos, pero ya no me interesa tanto andar con ellos porque ya no siento esa paz en el corazón. ¿Cómo sucede todo esto? Cuando hay un corazón receptivo. Solamente así, hermanos. Y lo otro tiene que ver con retener, con la persistencia, con que esa semilla que ha estado ahí se retiene en medio de las circunstancias difíciles. Los que retienen la palabra de Dios son los que pueden llevar fruto a 30, 60 y 100 por uno. Retener la palabra me habla de las convicciones, del sistema de valores míos, de mis creencias, de mi fe, me habla de mi esperanza. Entonces uno debería preguntarse, primero, ¿qué clase de tierra es? Y si es buena tierra, para que usted pueda dar fruto, usted tiene que oír, entender, recibir y retener la palabra del Señor. Estar deseoso para que Dios lo use a uno. Ya hemos visto que hay enemigos de la palabra. Las aves del cielo, Satanás, que se lleva la semilla. Vimos también que hay piedras que hacen que no haya suficiente tierra para que hayan raíces y se quema por los afanes de esta vida. El mundo y su sistema, la tribulación también por causa de la palabra. Y para ir cerrando el tema, ¿sí?, hay una diferente productividad. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, toda aquella fila que está allá. Pero resulta que de toda esta fila hay algunos, todos oyeron la palabra, pero hay algunos que dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Hay diferente productividad. ¿Sabe? ¿Para qué siembra el sembrador? ¿Para qué siembra? ¿Para hacer ejercicio? ¿Para doblar la columna un montón de veces y que se le hagan ahí los glúteos más fuertes?
¿Para qué? Eso es un buen ejercicio, ¿verdad? Si no quiere ir al gimnasio. ¿Para qué siembra el que siembra? Para tener fruto, porque en este caso, en la vida nuestra, lo cambiamos por dinero que nos sirve para comprar bienes y servicios, ¿verdad? Pero el tema es obtener fruto. Del lado atrás de mi casa hay un terreno de cultivo y me queda una posición ventajosa porque en mi cuarto tengo un balconcito y entonces de ahí yo puedo ver al Señor desde que empieza, desde el primer día que llega a arar la tierra, ¿verdad? Y un día de estos fui a hablar con él por un temilla ahí, no era para que me regalara nada, era de otra cosa, y entonces me dice, viera que, digo yo, qué rico se ven esos tomates, porque tiene un tomatal ahí, y me dice, sí, pero viera qué difícil que es aquí, dice, porque esta tierra es una tierra muy dura, y hay que estarle echando, no sé si era calcio, algún ingrediente químico, ¿verdad? Ya, la verdad que no sé. Y entonces él dice, mire, hay que echarle montones de veces esto, para que dé fruto. Imagínense qué injusticia, todo el trabajo, preparar la tierra, qué injusticia también, después de que sucede todo esto, que venga un tiempo como este, inclemente en momentos, y todo se pierda. O que después de que se sembró, la tierra le falten nutrientes. Pero uno siembra para obtener fruto. Si no fuera así, el Señor el otro año no siembra, no va a sembrar nada. Y la manifestación, escúcheme bien, porque ya estamos cerrando, de la vida auténtica de un cristiano se ve por una cosa, el fruto. ¿Sí o no? Cambiemos la semilla por un fruto. Digamos que esto es un fruto. Eso es lo que al final debe ver la gente. Si la palabra de Dios está en el corazón, si el Espíritu Santo gobierna la vida de uno, dice la Biblia que hay un fruto. ¿Y cuál es el fruto en la vida de un creyente? El fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre, se me olvidó por alguna razón, ¿verdad? Todas esas cosas. Esa es la radiografía suya, eso es lo que usted ve en el espejo cada vez que se levanta en la mañana. Usted se va a ver y dice, aquí hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. La meta es dar fruto. Las semillas se siembran en pedregales y entre espinos y no dan fruto. Pero aún entre los que dan fruto hay diferente cantidad de fruto. ¿Sabe? No todos los cristianos somos igualmente fructíferos, por diferentes razones. Probablemente mucho tenga que ver con mi vida personal, tenga que ver con mis convicciones, tenga que ver con mi grado de entrega al Espíritu Santo, al Señor, tiene que ver con mi falta o con la humildad que yo tenga, etc. Y hay gente que Dios le usa grandemente. Hay gente que también tiene circunstancias de vida, hay gente que conoció al Señor en un momento difícil de sus vidas, tal vez enfermo, etc. Y tal vez no pueda dar el mismo fruto que otros. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos llamados a una cosa y es dar fruto. El fruto es el cambio en la vida nuestra a través del Señor. Y también hay una diferente perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto. ¿Y cuál es la característica de esta gente? Que retienen la palabra oída y ¿qué? Y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe? Es muy bonito dar fruto un día. Es muy bonito dar fruto un mes. Es muy bonito dar fruto un año, que mi vida espiritual fue lo mejor. Pero dar fruto toda la vida requiere perseverancia. Hay gente que usted los ve que florecen rápidamente, pero no tienen raíces. Así que lo que nosotros debemos buscar es una relación con el Señor que nos permita ser perseverantes. ¿Se acuerdan hace años que yo traje un ejemplo de un arbolito de limón en mi casa? ¿Alguien nos recuerda? Que teníamos 8 años y no daba nada. ¿Recuerdan? Y que ya lo íbamos a cortar y que mi esposa salió a regañarlo, que yo creí que era yo el que estaba regañando, etc. Y de verdad estuvimos a punto de cortarlo y lo dejamos un año más a ver qué pasaba. Y viera que este año nos ha sostenido a puro limón, ¿verdad? Estamos a pura vitamina C, ¿verdad? Da fruto. Da fruto. Pero perseveró el palito, ¿verdad?
hasta que dio fruto. Hay veces usted puede dar fruto en el año 1, 2, 3, 4, 5, pero que dé fruto. Porque el Señor nos puso para que diéramos fruto. Pero los que fueron esparcidos, hablando de los discípulos, iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Hay cosas interesantes, ¿sabe? El dar fruto no depende de usted, como vamos a ver en algún momento. Lo que depende de usted, ¿qué es? Sembrar, eso es lo que depende de usted. Ir con el canasto y echar la semilla. Eso depende, Roy, tome. Eso es lo que depende de usted, tirar la semilla. Va a caer en diferentes terrenos, ¿sí? Yo desearía, desde el punto de vista de la óptica humana, que si tiro 1000 semillas, tenga 1000 plantas que den fruto. Pero vean que solamente hay 4 tipos de terrenos. En este, quién sabe cuántas semillas cayeron y ninguna fructificó ni dio nada. En este otro empezaron a crecer y no tenían raíces. En este empezaron a crecer y se ahogaron. Y aquí empezaron a crecer y algunas dieron mucho fruto y otras poquito. ¿Cuánta gente, de toda la gente que se le predica, recibe al Señor? Muy poquita. Pero ese no es el papel suyo y el papel mío. Lo que Dios nos manda es a sembrar, ¿cierto o no? Esta es una foto que les compartí el miércoles de un video que nos pasó Alexander. Esto fue el domingo pasado, ¿verdad, Juan? El domingo pasado, allá en Trastevere, en Roma, Alex y su esposa estaban siendo presentados para ir a cumplir la misión a la que Dios los está llamando allá. Un sembrador que salió para sembrar semilla. ¿Dónde? En un montón de corazones. Dios está abriendo puertas de diferentes formas. No sabemos cuáles son. Esta semana el hermano Rafael Canadá nos pasó en un chat que tenemos por ahí una reunión de movilizadores en Colombia y en Venezuela. Y tuvieron una reunión, según nos contaba él, excelente, con muchas cosas. Pero lo más interesante es que de esa reunión están saliendo esta semana 9 misioneros a los campos de Asia, el Medio Oriente y el sur de Asia. Gente que va a ir a sembrar. ¿Todos tenemos que ir al Oriente y al sur de Asia? No, probablemente no. Pero el tema es si queremos ir a sembrar y cómo vamos a ir a sembrar. Si tenemos el corazón dispuesto. La Biblia dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Todavía se necesitan sembradores, hermanos. ¿Quién es suficiente? ¿Qué tipo de olor estamos esparciendo nosotros? ¿Olor de vida o olor de muerte? ¿Quiénes somos nosotros para eso? Este sábado hay 2 pequeñas oportunidades, o estos días hay pequeñas oportunidades. El próximo sábado, el Festival Familiar, un tiempo para ir a sembrar de diferentes formas. Hay algunos de ustedes que tienen esa capacidad extraordinaria, linda, de tener ese don de evangelismo, que hablan con muchísima libertad. Pero eso no quita que si usted no tiene esa posibilidad, no puede entregar un tratado, ¿cierto o no? O no puede ir a poner un toldo o alguna cosa. Y estamos en Misión Navidad para mostrar a través de pequeñas semillas de la palabra de Dios, el amor de Dios en el corazón de las personas. Pero eso todo será posible, sí, solo si el Señor encuentra un terreno común, bueno, receptivo, un terreno que no está junto al camino, que no está lleno de piedras y que no está siendo ahogado por las cosas de este mundo. Así que yo creo que esa es la enseñanza para esta mañana. ¿Qué tipo de terreno somos? Vamos a orar.